Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy aquí con mi cronómetro, como siempre. Viene esta noche, y muy elegante además, don Carlos Sánchez Berzaín. Un aplauso para él. Bienvenido, querido Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, Jaime. Muy bien. ¿Quién es el gran ganador o los grandes ganadores y quién o quiénes los grandes perdedores de las elecciones españolas de ayer, en tu opinión? Tú lo has dicho, gana Pedro Sánchez porque se va a mantener en el poder. Sí. Va a dejar de ser el ocupa de la Moncloa para ser el presidente de España. Me decían ocupa, efectivamente. Me decían ocupa, sí. Yo creo que pierde desastrosamente Casado. Sí, el Partido Popular. Yo no sé si se va a poder sostener en el liderazgo del PP. Se ve improbable. Sí, y pone en crisis a ese partido, una crisis mucho más grave. Y yo creo que tu análisis de que gana Albert Rivera es cierto. Albert es el centro de la política, no ha hecho sino crecer desde que está haciendo política. Sí, sí. Y hoy día no le alcanzó, o ayer no le alcanzó para llegar al segundo lugar, pero va para allá. Va a ser presidente de España. Sí. ¿Lo de Vox te pareció bueno o se esperaba un poquito más de ellos? A mí lo de Vox me parece una expresión de democracia importante y una reacción a la aparición de Podemos. De Podemos. Podemos es un extremo, Podemos es el brazo castrochavista, financiado además con ese dinero. Oh, sí. Está demostrado. Sí, sí. Para llevar una izquierda extrema y para llevar un radicalismo a la política española. Pero no solo financiado por Caracas, principalmente. Podemos, Pablo Iglesias, tenía o tiene todavía un programa de televisión en una cadena, Hispan TV, que es financiada por la teocracia de Irán. Con lo cual, resulta esta increíble paradoja, Carlos. Él, que dice ser progresista, a favor de las mujeres, feminista, recibe un sueldo de una dictadura teocrática como la iraní, que es francamente reaccionaria, por decirlo menos, ¿no? Iglesias forma parte del sistema de delincuencia organizada transnacional que ha tomado la política. Sí, sí. Y que toma la política para encubrir una serie de crímenes que van desde el abuso del poder, la simple y llana corrupción, hasta el narcotráfico y el consorciamiento internacional para cometer crímenes. Ha perdido diputados ayer, ha perdido diputados. Tenía 71, baja a 42, pierde 29 diputados. No estará tan contento. ¿Tú por quién hubieras votado? Yo creo que por Albert Rivera. Yo pensé que ibas a decir por Vox. No, no. ¿No? No, no. Y cuando los de Vox dicen queremos ir a por la reconquista de España, ¿qué quieren decir con eso, Carlos? Mira, es el movimiento pendular. Hay una extrema izquierda radicalizada, ahora ha aparecido una derecha, porque además el PSOE se ha puesto a realizar provocaciones que hacen necesaria esa reacción. El PSOE se ha metido de nuevo con Franco, ha recreado las heridas que ya estaban más o menos, si no sanadas, en proceso de curar. Sí. Han hecho banderas del pasado, muy a lo castrochavista, muy a lo Kirchner, con el tema de la persecución a los militares, muy al tema de lo que es América Latina. Yo he visto la política española medio latinoamericanizada, en el sentido feo de la política. Sí. Fíjate que una cosa que a mí no me gustó nada de Pedro Sánchez en estos primeros 10 u 11 meses como presidente socialista, más o menos precario, porque no había recibido una votación popular mayoritaria, ahora sí la recibió. Pero una cosa que no me gustó nada de él es que fue a tu país, a Bolivia, y se abrazó con Evo Morales y elogió a Evo Morales. Yo lo critiqué aquí y me pareció una absoluta incoherencia, ¿no? Pero también fue a Cuba. También fue a Cuba. Esa es la factura que ha estado pagando Pedro Sánchez por el apoyo de Podemos. Factura que además ha sido pagada con la entrega de la televisión española, la televisión estatal española. La maneja Podemos. Y la maneja Podemos y el servicio exterior para América Latina lo maneja Podemos. O sea, eso de que Podemos no está en el gobierno de Pedro Sánchez Sí no es cierto. Pero curiosamente Sánchez fue condescendiente o cómplice con Morales y con Díaz-Canel,
pero no así con Maduro. O sea, se tardó una semanita, pero reconoció a Guaidó. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso es la presión de la política exterior norteamericana, porque si algo hay que reconocer a Estados Unidos es que con la llegada de Trump al poder y a los pocos meses de que toma el poder el presidente Trump, viene a Miami y en el Teatro Artime hace un cambio de 180 grados de la política exterior norteamericana, porque define a Cuba como la amenaza más importante a la libertad y a la democracia, declara que no es un país amigo y empieza a señalar a Venezuela. Sí. Esa política en la administración Trump tarda más de un año en hacerse efectiva porque el secretario de Estado de Trump de ese momento no la efectiviza. Era y solamente Tillerson, cuando Tillerson cambia, ahí cambió la cosa. Entonces se empieza a ejecutar la política que había diseñado Trump, o sea, que había señalado. Y en esa dinámica Estados Unidos ha venido siendo muy serio y muy consistente para el bien de la libertad y la democracia con este tipo de relaciones. Y te voy a poner un ejemplo reciente. Estados Unidos pone en aplicación, la administración Trump, el artículo 3º de la ley Helms-Burton, para que se pueda demandar en Estados Unidos a la gente y a las empresas que utilizan propiedad que antes fue robada o confiscada. Sí. Okay. Y España echa el grito al cielo, porque hay una cantidad de empresas españolas. Y la respuesta de Estados Unidos es: no creemos que España por este pequeño asunto quiera poner en riesgo toda la relación comercial que tenemos. Entonces, hay un ejercicio diplomático que es muy claro. Si España no reconoce a Guaidó, empiezan las sanciones contra España, porque Trump lo hace. Sí, entiendo tu punto. Ahora, cuando has dicho Trump en el Teatro Artime, me ha sonado gracioso, ¿no? ¿Tú estabas ese día en el teatro? No, pero vi la presentación. Claro, pero digamos, Trump en el Teatro Artime de la calle 8 de la pequeña Habana, es como que yo haga un programa en el Vaticano, ¿no? ¿Por qué? A ver, no. Porque realmente yo no creo que Trump tenga demasiada simpatía por nosotros. Para Trump, tú eres mexicano, yo soy mexicano. Mira, yo te voy a decir una cosa que he aprendido en la vida y en la política. Cuéntame, edúcame. La política es como la ruleta, lo que se ve se anota. Y en la acción de Trump respecto a la recuperación de la libertad y la democracia en las Américas, las señales son demasiado buenas. O sea, eres trampista. No soy trampista. Filo No. Yo no me meto en la política interior de los Estados Unidos. Pero la regla de oro, otra regla estratégica, es que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Sí, entiendo tu punto. Entonces, no son afectos, claro, son intereses. Y el señor Trump, del que pueden decir lo que quieran, en el tema de la política con América Latina y con una queja de parte de Bolivia. Él ha señalado la troika de las dictaduras que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tiene que incluir, porque eso es un cuarteto, son la banda de los cuatro. Bueno, entiendo tu punto. Sin embargo, no estoy tan seguro de que Trump ha tomado medidas efectivas para destruir las tiranías de La Habana, de Caracas y de Managua. O sea, ¿tú sientes que hemos avanzado con él? Mira, en relación a lo que hizo la administración anterior, de la que tampoco puedo hablar mal, en la Cumbre de las Américas de Panamá, el presidente de los Estados Unidos le dio la mano al dictador Raúl Castro. Después se abrieron relaciones y visitó La Habana. Y puso en marcha una política de la que hoy día se dice no funcionó porque La Habana no se portó bien. Sí. Pero ¿cuántas veces Trump no ha estrechado la mano del dictador Kim Jong-un? ¿Cuántas veces? Es que ese no Obama estrechó la mano de Raúl Castro, pero Trump también estrecha manos de dictadores. Yo no quiero discutir porque en lo que es el manejo de nuestra realidad, la venezolana, la nicaragüense, la cubana, la boliviana en busca de la libertad, este debate de que si Trump, Obama o los demócratas o los republicanos son mejor o peor, no debe estar sobre el tablero. Lo que hay que pedirle a Estados Unidos
es que por tres razones. Primero, por sus principios y valores. Esta es la democracia más importante del mundo. El mejor invento, además de la luz eléctrica, de la computadora, de los motores y de la revolución del transporte y del cohete a la luna, que han hecho todo eso los norteamericanos, el mejor invento es la democracia. Esta es la democracia que funciona. Sí. Por principios y valores. Segundo, porque por interés propio, porque no puede tener una amenaza de narcotráfico, de aliento al terrorismo, de migraciones forzadas, que es lo que le producen estas dictaduras que se llaman el socialismo 21 o del castrochavismo. Y la tercera razón, por razón económica, los Estados Unidos bipartidistamente, republicanos y demócratas, tienen que ayudar a América Latina a acabar con las 4 dictaduras lideradas por Cuba, porque mientras Cuba sea una dictadura, no habrá ni paz, ni tranquilidad, ni los países estarán libres de amenazas. Estoy de acuerdo contigo en todo eso, Carlos. Estoy de acuerdo contigo en todo eso. Pero, a ver, ¿cuánto tiempo lleva Trump en el poder? ¿Todo 2017? ¿Todo 2018? ¿Ok? Sí, por lo menos 2 años. Está entrando en el tercero. Y bien entradito ya. Si Trump hubiera querido terminar con la dictadura de La Habana, lo hubiera hecho en 3 meses. Si hubiera querido terminar con la dictadura de Caracas, lo hubiera hecho en 3 días. De manera que me parece que tus elogios no se corresponden con la realidad. No son elogios. Yo te he dicho una regla muy sencilla. La política es como la ruleta, lo que se ve se anota. Esto, lejos de ser perfecto, está mejor que lo que teníamos. Pálidamente mejor, un poquito mejor. Bueno, lo que se ve se anota. Vamos a anotar, a ver, ¿qué ha hecho concretamente con respecto a Venezuela? Reconoció a Guaidó, punto a favor. ¿Qué más? Yo creo que... ¿Entró la ayuda humanitaria? Es que eso es una dinámica en la cual... Lo que se ve se anota. Sí, sí, lo que se ve. Eso no lo podemos anotar, estamos en cero, nos ganaron. Es que, vamos a aclarar. Yo no creo que el tema de Venezuela sea un tema exclusivamente de Trump. Los latinoamericanos pasamos la vida señalando al imperialismo norteamericano, reclamando autodeterminación, diciendo que nos quejamos contra el imperio. Yo lo he vivido desde la universidad, tú en el Perú lo mismo. Y después, cuando vienen los problemas, les reclamamos a los Estados Unidos que solucione nuestros problemas. Bueno, pero tú antes decías que Estados Unidos tiene el deber moral de, ¿no es cierto? Tiene además el interés, no el Por deber eso, moral. pero entonces, fuera de las declaraciones retóricas del señor Pompeo, del señor Bolton o del señor Elliot Abrams, nada ha cambiado demasiado. Tu teoría pragmática es lo que se ve, se anota. Sí, sí. En el conteo de qué cosas ha hecho efectivas Trump para erosionar a esas dictaduras, yo no veo grandes anotaciones. Quita a Trump y hablemos de Venezuela y de Cuba. En el tema de Venezuela, hoy día hay un gobierno legítimo y una dictadura usurpadora del poder. Eso no había hace 6 meses. Sí, eso es desde enero de este año. Eso es un mérito de Guaidó, no de Trump. Por eso, no estoy hablando de Trump, estoy hablando de Venezuela. Tienes un liderazgo de Guaidó sostenido, garantizado, con más de 55 estados que los reconocen en el mundo. No es mérito de Trump, es uno de los estados que los reconocen, pero ahí está. Es que el tema de Venezuela no podemos medirlo en función de Trump. Hay que medirlo en función de la libertad del pueblo venezolano, que es urgente, que es necesario, respecto a la cual ojalá la administración Trump pudiera hacer más. Claro. No ha hecho lo suficiente. Ese es mi punto. Mi punto es que no ha hecho lo suficiente. Está bien. Nada podría haber hecho mucho más. Mira, nada será suficiente hasta que cese la usurpación. Correcto. Y caiga la dictadura y caiga el dictador. Sí. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Esta es una conversación fascinante con Carlos Sánchez Berzaín. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Bueno, estoy conversando con un brillante escritor, analista político de origen boliviano. Su último libro, y el título no podría ser más sugerente, es Bolivia, la patria está cautiva. Carlos Sánchez Berzaín, vamos a hablar de esto en un segundito, porque en efecto tu país está cautivo de la dictadura de Evo Morales hace... ¿cuántos años ya? 13. 13 años, no, para 14 y quiere años. 5 más. Increíble. Él ha logrado, digamos, pervertir, envilecer las pocas instituciones que hacían contrapeso en Bolivia, ¿verdad? No es un modelo nacional, esto es el castrochavismo. Exacto. Esta es la patente del foquismo cubano, castrista, con el dinero que lleva Chávez. Esa alianza se produce el año 99, cuando Cuba pasaba el peor momento de su periodo especial, y Chávez lo salva
pero recrean lo que se llama la Revolución Cubana y lo convierten en movimiento bolivariano. Y así empiezan a producir hechos muy notorios. Derrocamientos, toman la OEA, el petróleo inunda la región, después inventan el lavallato y avanzan, controlan prácticamente toda la región. Pero en términos reales, digamos, fuera de las manipulaciones, ¿cuán impopular es Evo Morales? En unas elecciones limpias, ¿cuántos votos sacaría? ¿Qué porcentaje de gente lo apoya? Yo creo que tendría un 20%. Después de 13 años va por ahí, pero todo está manipulado, inclusive la prensa, y en determinado momento también las encuestas y todo el sistema. En Bolivia no hay democracia porque no hay ninguno de los elementos de la democracia. Pero la gente, digamos, algunas personas que han ido a Bolivia y que no defienden a Evo Morales, que lo consideran apropiadamente un dictador, me dicen que, por las razones que fueran, la economía no ha resultado tan dañada como, por ejemplo, en Venezuela. ¿Por qué? No todavía, porque está empezando el proceso de deterioro, porque Evo Morales ha subido de 3.000 hectáreas de cultivos de coca y producción de cocaína a más de 60.000. Hay una doble economía, una economía negra. ¿De 3.000 a más de 60.000, has dicho? Hectáreas de cultivos de coca ilegal. ¿Y eso de qué manera favorece el per cápita boliviano? O sea, ¿por qué uno podría decir, muy a su pesar, o muy a mi pesar, que 10 años después, con Evo Morales siendo un dictador, al boliviano no le iba tan mal? La economía es esencialmente informal, pero además de eso Evo Morales ha cosechado todas las medidas de Estado de la década del 90. En la década del 90 Bolivia se capitalizó, se estableció la participación popular, se estableció un sistema de jubilación para las personas de 65 años en adelante hasta que mueran, bono sol. Él ha agarrado todo eso con la inversión que hicieron las transnacionales en materia de gas y en materia de minería y ha cosechado en un momento en el que además coincide con un alza extraordinaria de los commodities de los precios internacionales. Y cuando eso empieza a declinar, cosa que favorece también a Chávez, eso empieza a declinar, tienes hoy día a Bolivia que no cumple el cupo de exportación de gas a la Argentina. Pero déjame interrumpirte, pero Bolivia no es Venezuela, pues, Carlos. No. Bolivia no es Venezuela. Tú no ves 1 millón de bolivianos caminando a Perú ni a Chile. Lo que quiero decir es, permíteme terminar la pregunta, lo que quiero decir es que a pesar de su infinita torpeza, algo ha hecho Evo Morales distinto que Chávez y Maduro para que Bolivia hoy no esté en una situación dantesca como la venezolana. Bueno, ha recibido mucha ayuda de Chávez y Maduro y ahora que ya no la recibe empiezas a ver la declinación. Bolivia está en el camino de Venezuela con una demora en la operación de la dictadura electoralista de 1 año y de la crisis económica de un par de años. Allá ¿No será que Morales ha tenido la astucia rara que ha tenido Daniel Ortega en Nicaragua de entenderse con la burguesía local, con el empresariado local? Sí, absolutamente, pero además ha creado burguesía local. Por eso, pero entonces no ha sido tan torpe como Maduro, no ha ido a quitarle los negocios. Lo que ha hecho Maduro y Chávez es que han sustituido la burguesía. Han sustituido la burguesía tradicional y han puesto una burguesía que se llama boliburguesía. Pero Evo Morales no hizo eso. Lo que trato de decir es que si lleva 13 años en el poder y en Bolivia no hay una hiperinflación y hasta hay ciertos indicadores económicos que pueden sugerir que la situación económica mejoró un poquito, algo habrá hecho bien. Bueno, ya te he dicho, cosechar, recibir subsidios, narcotráfico y mantener un proceso de control absoluto de la economía por parte del Estado. El dólar está congelado desde hace tiempo, los hidrocarburos están congelados, no hay libre mercado en eso, y algún rato va a explotar, es cuestión de esperar. Yo no digo que ha hecho todo mal Evo Morales, pero ha hecho las cosas criminalmente, convirtiendo Bolivia en una dictadura. Eso está fuera de discusión. Y en un narcoestado. Sí, eso está fuera de discusión. En algún momento. Es un dictador, eso está fuera de discusión. Lo que digo es que no es tan torpe como Maduro. Bueno, en algún momento Chávez también presentó un éxito económico, tenía el boom de los precios internacionales. En algún momento el dictador de Libia, Gaddafi, presentó ese país como un país muy rico y después lo sumió en la gran pobreza. Claro. Son juegos de espejos y Bolivia es un pequeño país
que puede aguantar eso por un poco más tiempo que Venezuela. Sí, sí, pero va mal encaminado. No, nosotros estamos en un camino de deterioro económico, ya la gente lo empieza a sentir, Sí. y lamentablemente se suma a la llegada de una crisis económica un Estado absolutamente improductivo que está importando todo. En Bolivia se importa la papa, el tomate, ha destrozado la industria agropecuaria, las exportaciones no tradicionales prácticamente han desaparecido, el gas está reducido a su mínima expresión, no cumplimos el cupo con la Argentina, no ha habido inversión en exploración de gas, el boom gasífero de la década de los 90 se ha terminado y Bolivia ha vuelto a ser un país minero y cocalero. O sea, la riqueza que produce Bolivia en una balanza comercial totalmente deficitaria es los minerales de siempre y la droga. ¿Y a quién le vende la coca? Bueno, está escrito en un libro que yo te recomiendo, y además te recomiendo el autor, un periodista brasileño, Leonardo Coutinho, libro en portugués que se llama El Espectro. Es una biografía de Chávez, donde él demuestra con prueba el eje de tráfico de cocaína en aviones militares bolivianos de Chimoré, donde son los sindicatos cocaleros de Evo Morales, al aeropuerto presidencial de Caracas. Venezuela se ha constituido en el hub, en el eje de la comercialización de cocaína, tomando la cocaína de las FARC y el ELN de Colombia y tomando la cocaína de los sindicatos cocaleros de Evo Morales. Interesante, o sea, le vende la coca sin procesar. No, cocaína. Pasta base de cocaína, droga ya. Los ya. sindicatos cocaleros de Evo Morales no es que producen solo hoja de coca. Ya los laboratorios la están pasta en Bolivia. base de cocaína. Ya. La elaboración de cocaína, de la coca, se convierte en pasta base de cocaína y si purifican eso es clorhidrato de cocaína. Yo Los no sabía que ellos sindicatos tenían... cocaleros producen la pasta base de cocaína, cosa que se ha expandido muchísimo y el nivel de refinación ya está en otras áreas. Sí, sí. ¿Pero el per cápita ha subido o ha bajado? El ingreso per cápita ha tenido una subida, pero después de eso los indicadores están señalando que la pobreza ha aumentado en Bolivia y que los niveles de miseria son mayores que hace 15 años. Sí, pero vamos a ver, Carlos, tú y yo somos personas razonables. Si sube el per cápita no puede aumentar la pobreza, pues. Bueno, si sube el per cápita porque controlas el Banco Central y controlas... tú me estás diciendo que las informes. cifras son maquilladas. Claro. Bueno, entonces tú tienes que decir, no ha subido el per cápita. Claro. Mienten al respecto. Bueno, ha subido el per cápita en los números, en los informes, y algún tipo de organizaciones internacionales han hecho coro. Y otra cosa importante de la dictadura de Evo Morales, gran gasto en lobby, gran gasto en bufetes extranjeros, gran gasto en relaciones públicas, tiene muy buena prensa dirigida internacionalmente en el consorcio de Venezuela, Cuba, que pueden todavía pagar eso. ¿Y cuándo son las próximas elecciones? En octubre de este año. En octubre de este año. Sí. Y Evo va a ser candidato, por supuesto. Bueno, no debería ser candidato. Yo sé que no debería, pero va a ser candidato. Ya es candidato, tiene un conjunto de candidatos funcionales que lo ayudan a ¿Todos son funcionales o hay algún opositor rescatable? Yo creo que todos los que están corriendo para ser candidatos junto con él son funcionales porque lo legitiman. Hay gente que se ha quedado al margen de aquello. ¿Tú crees que un verdadero opositor no debería inscribir su candidatura? Yo creo que Bolivia debería hacer en la elección de octubre lo que hizo Venezuela en mayo del año pasado. Sí, estoy de acuerdo. Decir, señores, no vamos a ir a esta elección con el dictador, porque eso es dictadura electoralista, y le vamos a pedir al pueblo boliviano que no vote y que si es forzado a votar, vote nulo. Claro. Y, por ejemplo, el expresidente Mesa se apellida, ¿no es cierto? ¿Ya se inscribió? Claro, él es el principal. O sea, es funcional. Absolutamente colaboracionista. Claro, es que Mesa toma el poder el año 2003 en conspiración junto con Evo Morales, traicionando a su presidente. Nunca nadie votó por Mesa, él era el vicepresidente de Sánchez. ¿Y qué otros se han inscrito o han sugerido que se van a inscribir? Están ahí porque ha sucedido algo muy interesante. Evo Morales, para habilitarse, ha hecho unas elecciones primarias. Eso ha sucedido el 7 de febrero y la BBC ha descrito las elecciones primarias de Bolivia con esta frase que me parece maravillosa. Unas elecciones en las que nadie compite con nadie y todos ganan. Porque cada uno se ha presentado en su partido, un candidato por partido, y todos han sido habilitados como candidatos a la elección general. A Evo le conviene tener 20 candidatos. Tiene 7.
Obvio. Sí. Tiene 7. 7, si de repente 8. Entonces, ¿Y quién sería para ti el jefe de la oposición democrática en Bolivia? ¿Quién te gustaría que fuera candidato? no, yo creo que lo que está pasando en Venezuela ha de pasar en Bolivia. En enero del próximo año, Pero no me has contestado, pues. es que yo no veo un opositor. Mira, No hay una María Corina o un Leopoldo López. en este momento no. No. Pese a que Bolivia tiene presos políticos, exiliados políticos, yo creo que los verdaderos opositores de Bolivia están muertos, están en la cárcel o están en el exilio. En el exilio hay como una decena de presidenciables, pero no pueden volver a Bolivia porque están Claro, y criminalizados. todos presos. Pero Hay Tuto presos. Quiroga, el expresidente Quiroga, ¿no te gusta? Está ahí, está. Tuto es uno de los que no se ha presentado a la elección. Ha Por hecho lo bien, menos ¿no? ha salvado la imagen y está luchando por devolver la democracia. ¿Y Samuel Doria? Tampoco se ha presentado a la elección. O sea, para que veas vos que hay matices en ese tema, pero lo que yo creo que va a pasar, y en esto quisiera hacer un apunte, es que en enero del 2020 Evo Morales va a ser el Maduro de enero del 2019, porque la elección de octubre de este año lo va a deslegitimar. Sí, Y cuando él se ojalá. vaya a posesionar como presidente de nuevo en enero del 2020, después de una resolución del Senado norteamericano que acaba de salir y de la observación internacional que se está produciendo, va a ser otro usurpador del poder. Ojalá todo eso no se cumpliera, pero como siempre tus análisis son muy lúcidos. Te agradezco mucho por haber venido, querido Carlos Sánchez Berzaín. El libro se titula Bolivia, la patria está cautiva. Espero que podamos conversar antes de octubre, reanudar esta charla. Gracias. Gracias a ti, y hay que empujar para que Venezuela recupere su libertad, su democracia, y para que Cuba haga lo propio. Yo creo que destrabados esos elementos, todas las Américas, incluido mi pequeño país, van a poder tener más libertad. Ojalá. Muchas gracias, querido Carlos. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Un aplauso para él.